Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este acto en el Ateneo de Madrid. Vamos a comenzar de forma inmediata. Posteriormente hablarán los autores de cada uno de los capítulos. Hay alguna ausencia que explicaremos, pero primero, a modo de salutación y a modo de bienvenida, tiene la palabra el secretario general de la UGT Madrid, Luis López Reillo. Luis Miguel, no rompas el escenario y cuando quieras. Buenas tardes a todos y todas, amigos, compañeros, compañeras. Gracias por estar en este acto en el cual vamos a hacer la presentación del libro de Largo Caballero, un deber de memoria. Primero, por supuesto, quiero agradecer al Ateneo el que nos haya cedido este espacio histórico, que tiene más de 135 años, creo, donde ha habido y donde han pasado por aquí más de 6 presidentes, autores del 27, del 98, en fin, gente muy importante de nuestro país, gente de izquierda sobre todo, que ha pasado por aquí, por este edificio emblemático de Madrid. Por supuesto, a los autores y a las autoras, aunque primero, antes de todo, he de decir que esta idea parte, por supuesto, después de los destrozos que vimos de la placa de Largo Caballero y del vandalismo de sus estatuas en los nuevos ministerios, que había realizado Pepe Noja, que está por aquí. Y, desde luego, agradecer, bueno, digo que salió la idea de la compañera Isabel Vilabella, que es la que lleva la Secretaría de Formación y Empleo de UGT Madrid, apoyada por Antonio Chazarra y Luis de Benito. La verdad es que ellos son, digamos, los buques insignia, los artífices. Luego ya han ido liando a los demás, que tampoco les ha hecho mucho falta el liarlos, porque se han prestado enseguida a hacerlo, lo cual les agradecemos muchísimo, y algún otro más que hubiera querido hacerlo. Y aquí pues tenemos, ya os digo, a Luis de Benito, que es periodista, Antonio Chazarra, profesor de filosofía, Francisco Cánovas, doctor en historia, Manuela Aroca, profesora de historia, Isabel Vilabella, que es la compañera sindicalista, Antonio García Sánchez Mases, catedrático de filosofía, y Rafael Simancas, político, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Ya digo que les agradezco muchísimo el que se hayan prestado a hacer este libro, que lo iremos explicando. También, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación Francisco Largo Caballero por su ayuda y su material gráfico. Almudena Senjo está por aquí, su directora. A Pepe Noja por su generosidad al volver a hacer un dibujo original para este libro, de lo que se intentó destruir y no lo consiguieron, y no lo conseguirán tampoco. A Belén Sandía por el diseño de la portada y el esquema de autores y autoras. A Agustín Millán, porque siempre está dispuesto a hacernos y cedernos sus mejores fotografías. Y a Gráficas de Diego, que es el que ha hecho el maquetado de un libro que creemos que ha sido un libro de bastante calidad. Bueno, es un libro riguroso, pero divulgativo y reivindicativo de la figura de Largo Caballero. Es un libro, digamos, poliédrico, como la estatua de Largo Caballero, que Pepe Noja crea y que está situada en nuevos ministerios. Porque Largo tuvo múltiples actividades y responsabilidades, tanto de sindicalista como de político, concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 4 o 5 legislaturas, diputado, presidente de la República, director de la Mutualidad Obrera, ministro de Trabajo y tantas otras cosas. En 1985 se inaugura la avenida Francisco Largo Caballero, siendo alcalde Tierno Galván y Victorino Granizo, el concejal de Ciudad Lineal, que por cierto dijo que desde su tumba vería su calle y se le haría un homenaje de Madrid a su figura, porque sabéis que está al lado del cementerio de la Almudena. Y 7 años antes, en 1978, se trasladaron de manera multitudinaria los restos de Largo desde el cementerio de París, al cementerio civil de Madrid. A Largo le tenemos que agradecer el engrandecimiento de la UGT, que con él de secretario general dejó de ser la unión de pequeñas sociedades de oficios a ser una gran organización sectorializada, ejemplo para los sindicatos europeos. Sabéis que él era estuquista, lo decimos muchas veces, que era un oficio que era la élite, digamos, de los obreros de la construcción, que aquí hay mucho estuquista, mucho trabajo de estucado, que son los que perfeccionan con yeso pues todo este artesonado que hay. Y en principio no había para hacer un sector de oficios de
de esa actividad y por tanto tuvo que meterse en la de albañiles. Luego después, a lo largo de la historia, sí. Estuvo de estuquista toda su vida. Hasta que, bueno, con toda la cantidad de, como os he dicho, de responsabilidades que tuvo, lo iba alternando unas con otras. Voy a haceros una breve semblanza que vendrá en el libro, pero es que es lo que más me apetece, porque he estado escribiendo cosas, pero al final lo mejor es lo que está puesto aquí, que luego lo veréis. Yo creo que os va a gustar y os vais a deleitar viendo, porque las demás cosas las van a explicar los demás compañeros y compañeras, y no voy a meterme ni siquiera en el tema sindical, porque lo van a explicar ellos. Por tanto, el libro que tenéis en las manos ya, o vais a tener, es una tarea colectiva, y las tareas colectivas son hermosas. Es por una parte un homenaje a Largo Caballero y por otra parte una respuesta a los ataques vandálicos y calumnias que ha sufrido y sobre todo una modesta contribución a dejar algunas cosas claras. Tenemos la obligación moral, política y sindical de oponernos con inteligencia a la violencia destructiva, a los delitos de odio y al afán siniestro de echar lodo sobre la memoria de hombres dignos y cabales como Francisco Largo Caballero. Hemos titulado el libro Un deber de memoria, porque la memoria permite entrelazar el pasado con el presente y recordar de dónde venimos y quiénes somos. Largo Caballero se hizo tremendamente digno de admiración y respeto. Las trabajadoras y trabajadores siempre lo hemos visto como uno de los mismos, de los nuestros, y cuando ha habido ocasión le hemos testimoniado nuestro afecto. No se me olvida que algo más de 500.000 madrileños le acompañamos sus restos cuando le trajeron al cementerio civil donde descansa ahora, muy cerca del fundador Pablo Iglesias. Quisiera preguntarme quién fue Largo Caballero. Responderé con palabras sencillas. Fue uno de los nuestros y de los mejores. Le debemos una legislación laboral avanzada y cargada de futuro, que mitigaba tantos abusos y atropellos. Le debemos toda una vida dedicada a defender los intereses de la clase obrera. Le debemos una serie de medidas para dignificar las condiciones de vida de la mujer trabajadora. Le debemos tantas cosas. Cada uno de nosotros, en su corazón, tiene motivos especiales para testimoniar su gratitud de Francisco Largo Caballero. A mí no puede olvidárseme que fue un ujetista ejemplar, secretario general de nuestro sindicato y un internacionalista convencido, tenaz y consecuente. Fue también un socialista íntegro de pies a cabeza. Su legislación reformista es hoy unánimemente reconocida por los historiadores. Fue un gradualista, o lo que es lo mismo, iba paso a paso, pero con su inequívoca vocación transformadora. Se habla poco y no entiendo la razón de la calidad moral de la izquierda. Su lucha tuvo mucho de ética y de un compromiso sin fisuras, de clase, tendente a luchar contra la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos y desfavorecidas. Contribuyó todo lo que pudo a poner los cimientos de un anclaje solidario en una realidad hostil. He ahí su grandeza. Creía, y así lo manifiesta en varios de sus escritos, que un Estado fortalecido y con una vocación social es el mejor antídoto contra los abusos y las arbitrariedades. Hoy los sindicatos europeos promueven y luchan denodadamente por lograr una federación de Estados europeos como herramienta efectiva para hacer frente a los nacionalismos excluyentes, a los intereses de un capitalismo globalizado, pero tan depredador como de costumbre. En las páginas de este libro, en sus diversos ensayos, han colaborado historiadores, profesores, filósofos, sindicalistas, periodistas, diputados y exdiputados con una pasión ujetista y socialista encomiable, a lo cual les agradecemos esa pasión que sienten. Han compuesto magníficos y documentados textos sobre el compromiso de Largo Caballero, las coordenadas políticas, económicas y sociales en que se desenvolvió, los episodios más destacados de su trayectoria sindical, su internacionalismo proletario, su participación en instituciones sindicales europeas supranacionales, su capacidad de liderazgo, su paso por el Congreso de los Diputados y muchas otras facetas, sin olvidar, claro está, socialmente reformadora cuando desempeñó la cartera de trabajo. Se le denominó un obrero, el ministro obrero. No había habido ninguno hasta ese momento. Estoy convencido de que el luminoso ejemplo de Largo nos sigue dando ánimo y fuerza para resistir ante claudicaciones o ante los retrocesos y recortes que la derecha siempre lleva bajo el brazo, pero que
hay que ponerlos en práctica los quiere poner en práctica en la menor ocasión. Quiero deciros que me siento orgulloso porque creo que hemos logrado mostrar a un Largo Caballero cercano, humano, luchador y profundamente honrado e incorruptible. Este que tienes en sus manos, este libro académico, es un libro académico, aunque esté escrito con rigor y sea profundamente fiel a la verdad histórica. Digamos, no es un libro académico, pero que está escrito así. También hemos pretendido, y no hay por qué negarlo, contar lo que otros no se han atrevido a decir, dando la cara con valentía. Quiero confesaros que la entrevista con Pepe Noja a ratos me ha divertido, a ratos me ha emocionado, así como la entrevista a Largo Caballero, que cierra el libro, donde las respuestas del líder sindical y político están extraídas de cartas, textos y entrevistas que entereza y pasión democrática destila. Un agradecimiento cordial y sincero para todos y todos los que han aportado su tiempo, su sabiduría, su entusiasmo y su ganas de hacer sindicalismo. Quiero mencionar de forma especial a la Fundación Largo Caballero, que lo va a homenajear como se merece en el 75 aniversario de su muerte, que precisamente se cumple en este año 2021, así como el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Me gustaría testimoniar mi gratitud a quienes han acudido presurosos a esta llamada. Estoy convencido de que el pensamiento genera acción y en eso estamos. Con no poca emoción y una satisfacción enorme, como solo puede sentirse cuando hemos cumplido con nuestro deber, asisto alborozado al nacimiento del libro. Un texto reivindicativo que divulga con rigor la contribución de Francisco Largo Caballero al sindicalismo y a la democracia de nuestro país. Es un libro pequeño por su tamaño, pero grande, muy grande por su intención y su contenido. Me gustaría que disfrutaran leyéndolo tanto como yo, que refresquéis la memoria sobre el Francisco Largo Caballero. Simboliza para los trabajadores que tengáis la ocasión de aprender y recordar datos y hechos imprescindibles para nuestra lucha diaria. Esta carta abierta toca a su fin. No sería prudente alargarme más. Solo soy capaz de añadir que os deseo la mejor de las fortunas en vuestra lucha cotidiana y que os envío de todo corazón saludos UGTista. Sin más, muchas gracias por la atención y vamos a seguir ahora con la presentación de los autores. Gracias. Para mí, Largo Caballero fue un político con ideas muy claras, un demócrata que luchó por la libertad en un escenario complicado y adverso, tanto que terminó en un campo de concentración nazi. Y lo increíble es que tanto él como otros, elegidos democráticamente por el pueblo, han sido etiquetados por la literatura franquista como asesinos y totalitarios. Lo cierto es que esos representantes votados por el pueblo tuvieron enfrente a una serie de personajes de infausto recuerdo. Otra cosa es que ahora a la derecha española no le guste esa verdad histórica, pero se pongan como se pongan, Largo Caballero fue elegido por votación popular en una España democrática. Eso no lo van a poder cambiar. Quien así se expresa en la entrevista que supone el primer capítulo del libro que hoy presentamos, capítulo titulado Testigo de la Memoria, es el escultor Pepe Noja, autor de la estatua de Largo Caballero, que el Ayuntamiento de Madrid quería retirar y que fue vandalizada en varias ocasiones, y también de la placa relieve de la Plaza de Chamberí de Madrid, que fue retirada y destrozada a base de crueles martillazos que sonaron a campanadas de muerte para todos aquellos y aquellas que militan en el campo de la buena voluntad. De nuevo, palabra de Pepe Noja. Sentí una pena inmensa. Quieren volver a esos tiempos que ellos añoran tanto, en los que después de la toma de Madrid, al final de la Guerra Civil, el franquismo se empleó a fondo para hacer desaparecer todos los símbolos democráticos que recordaban al gobierno republicano. Imagino que toda esa barbarie, producto de la ignorancia y de la incultura, pretende ser una respuesta mezquina a hechos como, por ejemplo, la exhumación del dictador. Pero esas acciones implican situar en el mismo plano, dice Pepe Noja en el libro, a los golpistas y a los que intentaron pararlos, convertir a los verdugos en víctimas y en acusar a estas de todas las maldades imaginables. No puede haber, termina, una mayor injusticia. Señoras, señores, hoy tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia de Pepe Noja. Dice el escultor que no venía preparado para esto. No. Vamos a ver, escultor.
Supongo que estará contento de verse reflejado en un libro sobre el Largo Caballero, ¿no? No, hombre, ¿tú crees que hay niños que les amarga un dulce? No. La verdad es que cuando me encontré por primera vez con Pepe Noja, cuando acordamos la entrevista, la acordé con su Santa Madre. Sí. Lo digo porque No. como le fastidia. Me encontré con un personaje que, a pesar de los años que cumple y que se queja siempre de que cumple años, mejor es que se siga quejando durante muchos años más, pues parecía un niño en tantas ocasiones porque tenía la ilusión de un niño. Terminamos en la entrevista y te preguntaba a Pepe que si después de la carta que enviaste al Ayuntamiento de Madrid en defensa de tus derechos de autor, dije, ¿has recibido respuesta? Y entonces me dijiste allá por el mes de enero que no. ¿Has recibido respuesta? No lo he recibido yo, tampoco el bufete de abogados, es verdad, pero por otro lado ya hemos frenado un poquito el vandalismo y algo peor, la ignorancia. Esto es así. Hay que ir poco a poco, no solamente reponiendo todos estos elementos que valen para no solamente embellecer la ciudad, sino para agradecer a anteriores a nosotros todo su trabajo, sino también frenar un poco y ayudar a los ignorantes para, hombre, que lean un poco más, que estudien un poco más. Creo que es una buena labor. En la entrevista que hemos hecho con Pepe Noja, que, insisto, es el primer capítulo del libro, hablamos de un montón de cosas, de la vida. Lo tienen que leer porque es una vida realmente apasionante. Hizo de todo este hombre. Fue piloto, creo que fue escultor también, que cambió de estilo en numerosas ocasiones, incluso llegó a jugar al fútbol. Pero, Pepe, ¿qué se siente cuando uno ve su obra vandalizada, ve su obra retirada a martillazos? Dice, qué pena, ¿no? Pues, hombre, la verdad es que yo me remito otra vez a las palabras que he dicho, vuelvo otra vez a la misma frase, la ignorancia. Es terrible, de verdad, es que eso es el mal peor. Tú puedes estar en contra de un estilo tuyo porque ves que otra obra había podido ser mejorada si le hubiera dado un aire, tanto de perspectiva como de ubicación, etcétera. Pero cuando ves que no, que es por vandalismo puro, como el caso de la placa, bueno, y porque no pudieron con muchas más obras, tendríamos en Madrid regadas de estatuas de Franco, pero esculturas de ningún escultor seguro, porque esto es así. Les ha funcionado muchos años así, y soy hijo de una familia de fascistas totalmente, no hay ni uno, vamos, que no se vaya de... pero fascistas. Toda familia tiene un garbanzo negro, querido Pepe. Perdón. Que todas las familias tienen un garbanzo negro. Sí, bueno, sí. Pero parece... O rojo en este caso, vamos. Pero no, de luego en este caso, en lo de la mía, se pasaron. Hay una cosa cuando la entrevista que me hablaba la atención, y es que yo le hacía preguntas y él empezaba siempre, mi arte es del pueblo y para el pueblo. Por supuesto. No has querido enterrarlo en palacios ni en museos, no. Al aire libre. Sí, claro, evidentemente. O sea, el arte es del pueblo y para el pueblo. Vamos, yo lo que quiero es que no solamente que la escultura embellezca, sino que honre también a personajes, a la gente, para lo que lo haces, ¿no? O sea, ahí está, para que disfrute el pueblo de ello, para que todos puedan pasar, verla y hasta interesarse por los mismos artistas, que no tengan que ir en casa de un señor marqués, conde, duque, pues para saber que existe un Pablo Serrano, ¿no? O un Pazo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Pepe Noja. Voy a terminar como terminaba la entrevista. Gracias, por tanto, escultor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es oportuno, y más en estos momentos, donde proliferan las fake news, falsedades y tergiversaciones, valorar en su justa medida a figuras históricas que han sido vilipendiadas, injustamente atacadas, por parte de quienes tienen una completa ignorancia con respecto a la historia contemporánea y quizá por eso una añoranza de la dictadura franquista. Los furibundos ataques, las pintadas ofensivas o el hecho de destrozar a martillazos una placa conmemorativa han de combatirse haciendo pedagogía con rigor y con inequívocos y contrastados textos que pongan de manifiesto los aspectos de mayor relieve del Largo Caballero. Palabra
de Antonio Chazarra Montiel, profesor de Historia de la Filosofía, que ha compuesto el segundo capítulo, que se titula En defensa de la clase obrera. Antonio, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí rodeado de todos vosotros, de todos ustedes. Me han dicho antes de subir que aparte de los amigos que están presentes, la sección de educación del Ateneo también quiere solidarizarse con este acto. Y voy a hacer una breve intervención, porque somos muchos los que hemos escrito, pero algunas cosas hay que decir. El capítulo que yo he escrito se llama En defensa de la clase trabajadora, y es que Laro Caballero dedicó toda su vida a mejorar las condiciones de los trabajadores y a luchar desde una perspectiva de clase por, digamos, por levantar, por dotar de conciencia y por elevar la proyección política de los trabajadores. Hemos pretendido con el libro, primero, hacer pedagogía seria y rigurosa. Segundo, denunciar el vandalismo, como ya se ha dicho, y esperar y confiar en que en el futuro podamos tener una historia compartida, en lugar de que la historia sea una manera de echarnos unos a los otros, más los unos con H, las culpas del pasado. Bueno, ¿quién fue Laro Caballero? Pues lamentablemente hay un desconocimiento de la figura de Francisco Largo. Fue un líder sindical, fue un obrero consciente e intencional. Recuerden ustedes la diferencia que los teóricos, los historiadores teóricos establecen entre clase en sí y clase para sí. Él tenía una clara conciencia de a qué clase pertenecía y cuáles eran sus objetivos. Fue un político, un cuadro político magnífico, que representó al Partido Socialista como concejal en el Ayuntamiento de Chamberí, en el Congreso de los Diputados, que fue ministro de Trabajo en la Segunda República y que llevó a cabo una legislación absolutamente modernizadora y en consonancia con las líneas más avanzadas de las distintas legislaciones europeas, unánimemente reconocida. Fue también presidente del Consejo de Ministros, es decir, jefe de gobierno, y, como la historiadora Manuela Aroca, digamos, desarrollará monográficamente, representante de la UGT en los organismos internacionales como la OIT. De modo que estamos hablando de una figura prácticamente indispensable para entender los años 20 y los años 30 del convulso siglo XX. Hay algunas cosas, no obstante, que quiero recalcar. Hay muchos que ignoran que fue detenido, denunciado por la dictadura franquista y detenido por la Gestapo e internado en un campo de concentración nazi, donde fue liberado a punto de finalizar la Segunda Guerra Civil Europea, la Segunda Guerra Mundial, ya con la salud muy mermada, para morir pocos meses más tarde. Hay dos libros que son imprescindibles para entender en su dimensión política, sindical e histórica a Laro Caballero. Uno es el de Julio Aróstegui, su biógrafo de referencia, que se llama El tesón y la quimera. Y hay otro libro que a mí me interesa y me conmueve en algunos aspectos, porque además es ligeramente heterodoxo y eso le da una cierta vidilla.
es el libro de Juan Francisco Fuentes, Largo Caballero, el Lenin español, donde deja diáfanamente claro que lo del Lenin hay que cogerlo con pinzas y cuáles fueron sus vicisitudes en algunos momentos claves. Voy rápidamente para decir que me sigue pareciendo impresionante cuando se dice que de un autor está todo dicho. En absoluto, es una patraña. De todo autor hay que seguir investigando. Por ejemplo, de Largo Caballero hay un libro de memorias interesantísimo que se llama Mis recuerdos, cartas a un amigo, que es un libro apasionado y apasionante. Primera incógnita, ¿quién es el destinatario de esas cartas? Pues para unos, Luis Araquistáin, amigo y colaborador con el que después se distanció. Para otros, Enrique de Francisco, el prologuista de la edición mexicana. Y se trata de un texto memorialístico en forma epistolar, lleno de incógnitas, como que es posible que algunos capítulos ponen unas pegas, tanto Aróstegui como Fuentes, que algunas cartas hayan sido rematadas o terminadas por el prologuista, o incluso alguna que otra estuviera solo esbozada y la finalizara. Pero en cualquier caso no tenemos más texto que este, donde alguien que ha salido de un campo de concentración recapitula sobre su vida, cuenta sus vivencias, describe cómo vio las cosas y es interesantísimo. Y para terminar, dos aspectos de Largo Caballero. Primero, su profundo pablismo. Cuando conoció a Pablo Iglesias, le conmovió, le interesó, le impresionó lo adusto, lo serio, lo pedagógico, el carisma que desprendía Pablo Iglesias. Y durante toda su vida fue un pablista convencido. Segunda cuestión que tiene muchísimo interés. De Largo Caballero se ha dicho muy a la ligera que era un radical y que era un revolucionario. Durante alguna época tuvo alguna veleidad, pero la mayor parte de su trayectoria política y sindical fue un gradualista. Es decir, alguien que tiene muy claros los fines, pero que en cuanto a los medios es dúctil y sabe adaptarlos a una táctica que permita ir avanzando. Hay una frase que me gusta mucho, que el propio Caballero la recoge y la explicita, que es de Karl Marx, y que dice: la lucha por lo inmediato está dentro de la lucha de clases. De modo que también aquello de los cambios cuantitativos que acaban generando cambios cualitativos, pues que dando pasos se van alcanzando los objetivos. El suyo lo podemos calificar como un marxismo evolutivo. Y señalar asimismo que en algunos aspectos supo modificar sus puntos de vista. Partió de un rígido planteamiento de clase, negándose a que el Partido Socialista colaborara con la burguesía, pero la Convención Republicana Socialista le convenció de la necesidad de unir las fuerzas socialistas a las republicanas. Y tanto es así que luchó porque todas las fuerzas democráticas se unieran en el triunfo del Frente Popular del 36. Al final tuvo desencuentros, tuvo problemas, tuvo enfrentamientos con compañeros del partido. Uno de ellos, Prieto, el bueno de don Indalecio, con el que al final se reconcilió. Pero no fue solo él, fueron otros varios.
y señalar que al final de su vida esto no se ha hecho el debido hincapié, ni mucho menos. Al final de su vida se situó en lo que se puede llamar defensor del espíritu de la transición, que más o menos es lo que sigue. Para lograr eliminar a la dictadura franquista era necesario que todas las fuerzas progresistas, pero fuerzas progresistas socialistas, republicanos, liberales, se unieran y cuando hubieran conseguido el objetivo, decidir en plebiscito la forma de Estado. Bien, representó varias veces a la UGT en la Confederación, en los sindicatos, en las reuniones de los sindicatos europeos y mundiales, pero esto se hablará. Y para terminar, únicamente señalar que Largo Caballero está en el corazón del pueblo de Madrid. Cuando al comienzo de la transición sus restos vinieron a Madrid, una multitud que varios medios de comunicación cifran en más de 500.000 de personas, acompañó esos restos hasta Esdrúmba, a pocos metros de la de Pablo Iglesias. Por todas estas cosas hay que dar a Largo Caballero un poco de, mejor dicho, de cariño y de admiración, sabiendo que lo que hagamos por reivindicar su memoria será insuficiente para igualar lo mucho que él hizo por nosotros. Muchas gracias. Para conocer bien a una figura histórica y poder valorarla en su justa medida, hace falta contextualizar su vida y su obra. Francisco Largo Caballero, su vida y su tiempo, título del tercer capítulo del libro, nos permite un exacto y pormenorizado conocimiento de los principales hitos y más señalados hechos de la intensa vida de Largo Caballero. Abro ahora comillas. Caballero fue un obrero autodidacta que amplió su instrucción asistiendo, cuando el trabajo y las ocupaciones sindicales lo permitían, a actividades formativas y culturales organizadas por la Casa del Pueblo, el Ateneo de Madrid, por dónde, y la Academia de Jurisprudencia. Por aquel tiempo se convirtió en un seguidor y admirador de Pablo Iglesias, a quien tomó como principal referencia sindical y política. La palabra le corresponde ahora al doctor en Historia, Francisco Cánovas. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Caballero nació el 15 de octubre de 1869 en el número 9 de la Plaza Vieja de Chamberí, en el seno de una humilde familia. En el último tercio del siglo, Madrid tuvo un importante desarrollo demográfico, urbanístico y económico, que permitiría alcanzar los 500.000 habitantes. El plan de ensanche del arquitecto Carlos María de Castro impulsó el desarrollo del barrio de Chamberí, el eje Recoletos-Castellana, el barrio de Salamanca y la Arganzuela. Chamberí se configuró así como un barrio de obreros, artesanos, albañiles y tenderos, muchos de ellos venidos desde las dos Castillas, Extremadura y Andalucía. Caballero cursó los estudios primarios en las escuelas pías de San Antón. A los 7 años, muy tempranamente, abandonó los estudios, como dijo en sus memorias, para ganar el pan que se comía, como tantos niños de familias obreras. Tras ello, realizó trabajos de aprendiz en el ramo de la paquetería, la encuadernación y la cordelería, que le depararon experiencias muy negativas. En 1878, cuando tenía 9 años, comenzó a trabajar como estuquista, oficio que desempeñaría durante 30 años con gran dedicación y orgullo gremial. Aquella fue una etapa muy dura,
del niño caballero. Gerald Maker la calificó como una infancia dickensiana. Los primeros años de Caballero transcurrieron durante el sexenio democrático y la Primera República. El general Juan Prim, principal impulsor de la Revolución Gloriosa, plasmó las bases del nuevo régimen en la Constitución de 1869, que estableció la monarquía parlamentaria, la separación del Estado y la Iglesia, la libertad de expresión, reunión y asociación, el sufragio universal masculino, la abolición de la pena de muerte y de la esclavitud, la unificación de la moneda y el juicio por jurados, una de las constituciones más progresistas de la Europa de su tiempo. El asesinato de Prim por sicarios que seguían las órdenes del duque de Montpensier torció el rumbo de la historia de España. El bloque democrático se fragmentó sin que surgiera un liderazgo capaz de sostener la compleja andadura de la monarquía de Amadeo I y de la Primera República. La guerra de Cuba, la nueva rebelión carlista y las sublevaciones cantonalistas deterioraron la situación. Finalmente, los golpes militares de los generales Pavía y Martínez Campos impusieron en 1874 la restauración de los Borbones. Estos años fueron muy importantes para el movimiento obrero. La introducción de la Asociación Internacional de Trabajadores, Primera Internacional, generó dos tendencias, la bakuninista y la marxista. Pablo Iglesias se fue convirtiendo en el puntal del movimiento obrero de orientación socialista. En 1873 asumió la presidencia de la Asociación del Arte de Imprimir, nacida con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de las imprentas. Aquel día, afirmó el historiador socialista Juan José Morato, quedó sujeto por vida al engranaje de la predicación, la organización y la acción. En torno a Iglesias se aglutinó el grupo que comenzó a trabajar para la creación de un partido obrero, hecho que cristalizó el 2 de mayo de 1879 con la fundación en la Casa Labra de la calle Tetuán de Madrid del Partido Democrático Socialista Obrero, que más tarde pasaría a denominarse PSOE, segundo partido socialista creado en el mundo después del alemán. El 25 de noviembre de 1885 falleció Alfonso XII de tuberculosis cuando tenía 28 años. Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta apoyaron la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, suscribiendo el llamado Pacto del Pardo. Unos días después, Sagasta accedió al poder, desarrollando durante 5 años una ambiciosa gestión reformista. La promulgación de la Ley de Asociaciones de 1887 y del sufragio universal de 1890 favoreció el desarrollo del movimiento obrero. Aprovechando el marco de la Exposición Universal de Barcelona entre el 12 y el 14 de agosto del 88, se celebró el Congreso Constituyente de la Unión General de Trabajadores. En este Congreso fundacional se fijaron como principales reivindicaciones la jornada laboral de 8 horas, el establecimiento del salario mínimo y la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Entretanto, Caballero se fue consolidando en su profesión de estuquista. A los 17 años alcanzó la categoría de oficial y se le asignaron 2 ayudantes. El domingo 4 de mayo de 1890, el PSOE y la UGT organizaron manifestaciones y mítines en Madrid, Barcelona y Bilbao, encabezadas por Pablo Iglesias, García Quejido y Facundo Pérez Agua. Desde entonces, la UGT designó la jornada del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, en conmemoración de la revuelta sucedida en Chicago unos años antes. Desde entonces, la movilización obrera fue ampliando su proyección pública. Aunque Caballero no asistió a la manifestación celebrada en Madrid, quedó tan impresionado de los testimonios de algunos compañeros que habían participado que decidió inmediatamente afiliarse a la Sociedad de Albañiles El Trabajo, de la UGT. Poco después, impulsó la creación de la Sociedad de Estuquistas La Solidaridad. El acto de constitución de esta nueva sociedad contó con la intervención de Pablo Iglesias, que, como ha dicho Antonio, causó en él una honda impresión. Dijo Caballero en sus memorias: Pablo Iglesias
pronunció un discurso exponiendo las ventajas de la organización obrera. Era la primera vez que oía al fundador del Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores. Excuso decir con el interés y la atención que escuché la palabra sencilla, pero de una lógica y una dialéctica irresistible, del apóstol de las ideas marxistas en nuestro país. Sus palabras produjeron en mi inteligencia el mismo efecto que la luz en las tinieblas. Caballero fue designado presidente de la Sociedad de Estuquistas, convirtiéndose enseguida en un incansable activista sindical. Esta experiencia positiva le llevó a afiliarse en 1893, 3 años después, al Partido Socialista. Como ha dicho Luis, Caballero fue un obrero autodidacta que partió de una formación muy limitada que completó asistiendo a actividades formativas de esta casa, de la Casa del Pueblo y la Academia de Jurisprudencia. En aquel tiempo se convirtió en un admirador y seguidor de Pablo Iglesias, a quien tomó como principal referencia. Las ideas básicas del pablismo eran las siguientes. El objetivo fundamental del movimiento socialista es la organización de la clase obrera. La organización no es algo instrumental o funcional, sino estratégico. Si la clase obrera no se organiza de forma eficiente, no conseguirá constituirse como clase. El Partido Socialista y la Unión General son las dos ruedas, las dos organizaciones que vertebran y movilizan a la clase obrera. Dos organizaciones hermanas que comparten las prioridades políticas y sindicales y que deben actuar de forma sincronizada para transformar la sociedad capitalista. Las organizaciones socialistas están fundamentadas en un código de valores que Iglesias practicó en toda su vida. Austeridad, honradez, disciplina y compromiso. Las casas del pueblo fueron unas escuelas de ciudadanía que divulgaron los valores cívicos de la cultura socialista. El proyecto político pablista tenía la finalidad de construir una nueva sociedad en la que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de una vida digna. Para ello defendió la abolición de los privilegios, la garantía de los derechos y libertades fundamentales, la mejora de las condiciones laborales, el impulso de la educación pública y la socialización de los bienes de producción. Iglesias propugnó una actuación responsable de los socialistas. El derecho de huelga tenía que ser ejercido con prudencia, porque decía perder una huelga era mucho peor que no convocarla. A su juicio, la violencia extremista alentaba la contrarrevolución y producía al movimiento obrero un daño considerable. Caballero fue desempeñando sus primeros cargos públicos. En el 99 fue elegido vicetesorero de la UGT, así como vocal del Comité Nacional del PSOE. El mundo de los oficios y talleres en los que se había desenvuelto, espíritu societario, mutualismo, cooperativismo, alentó sus primeras actuaciones. En 1904 fue designado vocal del Instituto de Reformas Sociales, entidad de la que formaría parte durante 20 años. En el ejercicio de este cargo elaboró proyectos legislativos esenciales y estuvo siempre muy atento a su correcta aplicación. Asimismo, formó parte de diversos tribunales de arbitraje y conflictos laborales. Esto es un rasgo de la ideología de Caballero. Para él había que tener presencia en las instituciones para aportar, decía, el oxígeno bienhechor en favor de la clase trabajadora. El Instituto de Reformas Sociales, que fue el antecedente del Ministerio de Trabajo, promovió en esos años en que trabajó allí Caballero importantes disposiciones como las leyes de accidentes de trabajo y trabajo de mujeres y niños, 1900, de descanso dominical, 1904, inspección del trabajo, 1906, tribunales para dirimir los conflictos, 1908, de huelgas, 1909, prohibición del trabajo nocturno de la mujer, 1912, y la jornada de trabajo de 8 horas, 1919. Como se ha señalado, en 1905, Caballero fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid por el distrito de Chamberí, cargo que desempeñaría en 5 mandatos municipales, que revelan el compromiso de Caballero con la ciudad de Madrid, su ciudad donde nació. Pronto, en el ejercicio del cargo, demostró los rasgos de su personalidad y su comportamiento.
Una personalidad lejana del socialismo, como era Salvador de Madariaga, no tuvo ningún rubor en destacar textualmente su formidable voluntad, su insobornable honradez y limpieza de propósito, su talento natural y su eficiencia como organizador. Algo más crítico, Gerald Maker le caracterizó como un hombre austero, reservado, parco en palabras, muchas veces cáustico y malhumorado. En el ayuntamiento realizó una gran labor en la Comisión de Obras y Consumos. También una labor muy fiscalizadora de las obras públicas que se realizaban en la época, denunciando la corrupción, la connivencia de políticos derechistas con las empresas constructoras. También otra prioridad suya fue el fomento de la educación. En 1907 fue elegido presidente de la Agrupación Socialista Madrileña, con lo cual dio un salto político, cargo que desempeñó durante 12 años. Asimismo, 2 años después, fue elegido vicepresidente del sindicato UGT, estrechando su relación con Iglesias. La conjunción republicano-socialista, como ha dicho Antonio, de 1909 fue muy importante, ya que multiplicó la proyección institucional del socialismo. Pablo Iglesias comenzó a alzar su voz en el Congreso de los Diputados. En el 11, Caballero y Prieto fueron los primeros socialistas que accedieron a las diputaciones. Si hubiese que destacar una de las grandes tareas de estos años de Caballero fue la labor que realizó en la Mutualidad Obrera Médico-Farmacéutica, de la que era el director gerente. La mutualidad fue creada en 1904 para afrontar las graves carencias de la sanidad pública, inspirada entonces por obsoletos criterios de beneficencia e infradotada de recursos. La mutualidad prestó servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos que atendían todo tipo de enfermedades, incluidas las crónicas. Realizó campañas de prevención y prestó servicios de ginecología, odontología y enterramiento. En 1913 gestionaba 7 dispensarios, 6 farmacias, un laboratorio y una clínica quirúrgica, y atendía las necesidades de unos 40.000 beneficiarios. Caballero en sus memorias la considera una hija suya. Santiago Castillo, el historiador Santiago Castillo, ha afirmado: no existía en la España de la época ningún organismo mutualista capaz de ofrecer a sus socios igual servicio, del mismo modo y en idénticas condiciones. Termino ya. La huelga general de 1917 constituyó un hito decisivo en la política española. El detonante de la crisis, como recordarán, fue el alza de los precios y la especulación y el desabastecimiento de alimentos y materias primas causados por la Primera Guerra Mundial, el rechazo de la sangría producida por la Guerra de Marruecos, las demandas de los nacionalistas catalanes y vascos y las precarias condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores. Los socialistas, el PSOE y la UGT, convocaron una huelga general indefinida, exigiendo unas elecciones limpias al Congreso de los Diputados que elaborase una nueva Constitución para impulsar la regeneración democrática. La huelga fue muy secundada en las grandes ciudades y en las zonas industriales. En las zonas rurales alcanzó menos eco porque persistía la influencia del caciquismo. El gobierno dato declaró el estado de guerra y ordenó un desmesurado despliegue del ejército con armamento pesado, que ocasionó numerosos incidentes y muertes. El comité de huelga, integrado por Besteiro, Saborit, Anguiano y Caballero, y muchos huelguistas fueron detenidos. Un consejo de guerra acusó a los 4 dirigentes socialistas del delito de sedición y los condenó a cadena perpetua. Pero su reclusión en el penal de Cartagena estuvo jalonada por numerosas expresiones de apoyo y solidaridad. El PSOE los incluyó en las listas de la Alianza de Izquierdas en las elecciones generales de 1918. En aquella ocasión, hasta los anarquistas votaron para sacar a los presos de la cárcel, resultando elegidos los 4 más Pablo Iglesias e Indalecio Prieto. Esta elección obligó al gobierno a concederles la amnistía el 8 de mayo. 2 días después, Besteiro, Caballero, Saborit y Anguiano llegaron a Madrid, siendo recibidos por una gran multitud. La huelga general del 17 dio un duro golpe al régimen de la Restauración, cada vez más alejado del pueblo. Caballero la consideró un hecho glorioso de los trabajadores españoles. El 16 de mayo, Caballero tomó posesión del escaño en el Congreso de los Diputados.
Unos días después subió a la tribuna para defender la huelga general. En sus intervenciones parlamentarias fue mostrando un aplomo creciente y un manifiesto dominio de los asuntos relacionados con las reformas sociales. El 30 de septiembre de 1918 comenzaron las sesiones del 13 Congreso de la UGT. La gestión de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Huelga General fueron aprobadas. El Congreso expresó su condolencia por el fallecimiento del doctor Jaime Vera, acaecido el 19 de agosto. Finalmente se renovó la Comisión Ejecutiva, quedando integrada por Iglesias en calidad de presidente, Besteiro de vicepresidente y Caballero ya de secretario general. Pablo Iglesias, anciano y debilitado por la enfermedad, continuaba llevando las riendas del partido y del sindicato, pero a su lado se consolidó una nueva generación liderada por Besteiro, Caballero y Prieto, que impulsaron una nueva etapa en la que el movimiento socialista adquirió un protagonismo creciente y se convirtió en la fuerza política decisiva para avanzar en la democratización de España. Muchas gracias. Además de su intensa actividad nacional, Largo Caballero nunca dejó de mirar hacia el exterior. Fue un líder internacionalista, epígrafe del cuarto capítulo en el que podemos leer lo siguiente. Largo Caballero fue uno de los mayores impulsores del internacionalismo obrero en España. Su acción en la Federación Sindical Internacional y su representación de la clase trabajadora española ante la OIT respondieron durante décadas a una estrategia reformista mayoritaria en el seno de la UGT. El tiempo histórico que transcurre entre la Gran Guerra y la contienda civil española fue un tiempo de decisiones para el movimiento obrero internacional. Tiene la palabra Manuela Aroca, doctora en Historia Contemporánea, profesora asociada de la Universidad Carlos III y responsable de los proyectos históricos de la Fundación Francisco Largo Caballero. Manuela, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero empezar agradeciendo especialmente a Luis de Benito y a la UGT de Madrid por la iniciativa de este libro, que es especialmente oportuna en este momento por muchos motivos. También porque estamos en el 75 aniversario del fallecimiento de Largo Caballero. Quizá la vertiente internacionalista no es una de las que más se ha estudiado a lo largo de la historia si nos enfrentamos a la figura de Largo Caballero. Han pesado otras cosas, pero muchas de las claves de su política, de su actuación sindical, tienen que ver con el mundo internacional. Y este es un déficit que yo creo que los historiadores todavía tenemos la obligación de ir poco a poco solucionando. Ya sabemos, no lo hemos oído a lo largo de las intervenciones de las personas que me han precedido, que el socialismo español en sus dos vertientes, sindical y política, tiene mucho que ver con el internacionalismo, con la llegada a España de los líderes de aquella primera internacional que impulsaron la creación de un partido y de un sindicato específicamente español y que de alguna manera fue algo que los líderes de esta primera generación de socialistas veneraron hasta la adoración. No tuvieron además muchas contradicciones. Pablo Iglesias y el internacionalismo, todas estas personas de esta primera generación no tuvieron que enfrentarse a grandes contradicciones. Pero los líderes de la segunda generación sí, Largo Caballero sí. El internacionalismo y la aspiración a construir un proyecto nacional en el que intervenir no solo con un partido y con un sindicato, sino aspirando a intervenir en todos aquellos organismos del Estado en los que fuera posible para mejorar la clase de los trabajadores, en un momento determinado se convierte en una contradicción. Tenemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial ha nacido una asociación de partidos o de personas que no creen ya en esa Segunda Internacional socialista, creen más bien en el proyecto revolucionario que encabeza la Unión Soviética. Ha nacido también una internacional sindical que de alguna manera se está oponiendo a la internacional sindical de corte socialdemócrata y los socialistas españoles y los socialistas de todo el mundo tienen que elegir. Este internacionalismo muchas veces se va a convertir en un acicate para seguir una línea en el interior de los países, fundamentalmente de los países europeos. Y Largo Caballero va a ser un impulsor
de esta decisión de considerar la necesidad de reconstruir el orden mundial burgués que había quedado totalmente desmantelado en la Primera Guerra Mundial y de hacerlo con unas nuevas condiciones. Por primera vez, el sistema mundial, el sistema de la Sociedad de Naciones y la creación de la OIT, un organismo que se había especializado y había reconocido por primera vez la importancia del mundo del trabajo, son fundamentales. Para Largo Caballero va a ser absolutamente decisivo. Un organismo tripartito, negociador, que aspira a influir en las decisiones de los trabajadores a nivel mundial y en las decisiones también de los gobiernos respecto a las condiciones de trabajo de cada uno de ellos en cada uno de sus países. Luego el reformismo, en el cual desde luego llevaban trabajando unos socialistas, una parte del socialismo español y del sindicalismo socialista español, y especialmente Largo Caballero, también tiene una vertiente de corte internacional. Muchas veces las decisiones que toma Largo Caballero las toma en esta clave. No en vano él, durante mucho tiempo, fue el representante, yo creo que lo ha sido a lo largo de toda la historia, más reconocido en el mundo internacional que ha tenido la clase trabajadora española. Se implicó profundísimamente en la reconstrucción de la Federación Sindical Internacional después de la Primera Guerra Mundial y también en la construcción de la OIT. Durante décadas fue el representante obrero español, el representante de la clase trabajadora española, y desde luego su reconocimiento en el mundo internacional no ha tenido parangón. Sus relaciones con otras centrales sindicales como la CGT, las trade unions, el sindicalismo italiano, el sindicalismo incluso norteamericano con la AFL. Desde luego, ningún líder sindical español en el resto del siglo XX ha tenido tal aprecio en el mundo internacional. Algunas de las decisiones que tradicionalmente se han analizado en clave nacional yo creo que no son enteramente comprensibles sin acudir a esta vertiente internacionalista. Largo Caballero, que se había sentado durante muchos años en el Consejo de Dirección, en el Consejo de Administración a veces de la OIT, durante algunos periodos también en la FSI, y que conocía perfectamente lo que estaba pasando en el mundo internacional, a la altura de los años 30, concretamente a partir de 1933, cuando rompe con su tradicional reformismo para lanzarse a la aventura de la revolución, tiene muy presente lo que está pasando en el mundo internacional. Lo que ha pasado en Roma, lo que ha pasado en Berlín, lo que ha pasado en Austria, lo que ha pasado en Viena en el año 34. Y todo esto pesa muchísimo, esa lucha contra el fascismo internacional, que es algo que tienen presente los líderes de la FSI, que es algo que también está muy activo en las reuniones internacionales en la OIT. Largo Caballero va a plantear una revolución que tiene un componente preventivo muy fuerte, un componente antifascista, pero que desde luego nunca, en ningún momento, desatiende esa vertiente internacional. De hecho, cuando Largo Caballero vaya al Congreso de Londres, que precede prácticamente a la Guerra Civil en España, en 1936, va a decir: nosotros fuimos a la revolución, pero lo hicimos en clave antifascista. Y esta es la línea que hay que seguir en estos momentos, parar por la medida que sea el fascismo. La Guerra Civil fue otro de los momentos en los cuales el internacionalismo tuvo más problemas. Prácticamente hubo una quiebra de la confianza de los líderes sindicales y socialistas españoles en el internacionalismo, porque a pesar de que acudieron a todas las instancias internacionales y buscaron la ayuda internacional, no consiguieron de ninguna manera contar con ella. Sin embargo, en una crisis muy profunda que hubo en la ejecutiva de la UGT entre el año 37 y el año 38, Largo Caballero se sometió al dictamen de la Federación Sindical Internacional para resolver este pleito que había dentro de la UGT. Su confianza no había totalmente desaparecido. Tampoco lo hizo en el exilio, incluso en los momentos en los que se sintió más abandonado por todos los líderes internacionales. Quizá el momento más duro para él fue el momento en el que el director general de la OIT, finalizada la Guerra Civil Española, mandó un emisario a entrevistarse directamente con él
entonces era director de la OIT, el norteamericano John Winant, para pedirle expresamente que no fuera a su puesto como miembro del Consejo de Administración de la OIT, porque eso podía enemistar a los nuevos representantes de la clase obrera trabajadora, que eran los falangistas del sindicato vertical. Y esto fue quizá el momento en el que él se sintió más profundamente herido en esta idea del internacionalismo. Pero, sin embargo, cuando tuvo ocasión de volver a hacerlo, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con su salida del campo de concentración de Sachsenhausen, vuelve otra vez a ilusionarse con el mundo internacional y es uno de los más activos impulsores de la creación de la Federación Sindical Mundial. Entonces sí, reunía a los sindicatos de todo el mundo, de corte socialdemócrata y también de corte comunista. La lucha antifascista había permitido esta unión y él estaba absolutamente convencido de que ese era el camino. Una lástima que no tuvo ocasión de poder desarrollar esta idea del internacionalismo renovado mucho tiempo, porque apenas unos meses después terminó falleciendo. Pero creo que la vertiente internacional sigue siendo una tarea pendiente que tenemos que explorar todavía mucho más. Y bueno, estamos en ello y vamos a intentar hacerlo. Gracias. Largo Caballero, imprescindible cómplice de la mujer trabajadora. Es el atrevido encabezamiento del 5º capítulo de nuestro libro. Una afirmación de este calibre debe y tiene que ir acompañada por una gran cantidad de datos objetivos que lo confirmen. A esa labor se ha dedicado con particular celo y notable éxito Isabel Vilabella. En él, en ese capítulo, repleto de estadísticas y de hechos comprobados, se puede leer: la legislación avanzada de Largo Caballero no se recuperó hasta la transición y la Constitución española de 1978. Solo se han vuelto a producir avances con los gobiernos socialistas gracias a la negociación colectiva de los convenios en los que la UGT tuvo y tiene un gran protagonismo. Hoy, las mujeres somos más libres gracias, entre otros, a Francisco Largo Caballero, un dirigente político y sindical que, en contra de la siempre interesada crítica que de él se hace, demostró tener una enorme sensibilidad hacia los problemas de la mujer. Negarle el pan y la sal también en este campo, en el del feminismo, es pues injusto y falaz. Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de la UGT de Madrid. Antes que nada, Isabel, muy próximo ya el 8 de marzo, yo creo que es de justicia y rigor comenzar con un enorme deseo de justa y reivindicativa felicidad. Felicidades, Isabel. Felicidades a todas vosotras. Muchas gracias, Luis, porque, bueno, el amor es mutuo, está claro. Han sido muchos días, muchas llamadas, muchos escritos entre nosotros y realmente se nota, al final nos queremos. Bueno, buenas tardes. Gracias al Ateneo por brindarnos la oportunidad de presentar esta obra tan querida para mí como el libro que hoy presentamos. Y gracias a todos y a todas por estar aquí, por acompañarnos y por ver que realmente tiene un interés este libro. Como decía Machado, hay dos clases de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas. Y desde luego Francisco Largo Caballero es de los segundos, de los que tenían virtudes. Este libro es una tarea colectiva, con muchas visiones y aportaciones magníficas, pero debo decirles lo orgullosa que me siento por haber participado en él y por haber conseguido que viera la luz, que ha sido complicado. También debo confesar que es la primera vez que se publica algo con mi firma, por eso me tiembla la voz, y además algo de lo que me siento muy satisfecha, por el contenido, pero sobre todo porque durante todo el proceso, que ha sido intenso, como decía antes, he tenido el privilegio de compartir tiempo con personas como las que están aquí hablando de Largo Caballero y con otras que, no estando sentadas aquí, alguna veo por ahí, han dejado un trocito suyo en el empeño. Muchas gracias. Mi capítulo comienza con una cita de Largo Caballero que dice: lo que pasa es que otras clases fían más en la gracia y la recomendación que en su propia fuerza, y los obreros tienen más confianza, además de en la razón que les asiste, en la fuerza que les da su organización. Esto lo dijo en 1924, hace casi 100 años, pero sigue vigente, porque si algo tenemos la clase obrera es la capacidad de organizarnos para ser más fuertes. Y además
titulo mi capítulo Largo caballero, imprescindible cómplice de la mujer trabajadora. Gracias, Luis, porque el título es tuyo. Porque sin Largo, probablemente las mujeres hoy estaríamos en una situación peor todavía. Estos días, con motivo del 8 de marzo, salen estudios e informes sobre la situación de las mujeres. Salen también ataques al feminismo. Ladran, luego cabalgamos. Y esos informes nos cuentan que la brecha salarial entre mujeres y hombres es superior al 25% en la Comunidad de Madrid, esa tan avanzada, que si continuamos con este ritmo de descenso, de brecha, necesitaríamos 43 años para que desapareciera en España la diferencia de salario entre mujeres y hombres. Y oímos también que hay mayor tasa de paro, mayor temporalidad, en definitiva, empleo más precario para las mujeres. Parece como si ya estuviéramos insensibilizados ante el asesinato de 50 mujeres en un año por parte de sus parejas. Asesinatos que además han dejado el año pasado 26 huérfanos por violencia de género. Iban más de 1000 mujeres asesinadas desde el año 2003. De media, cada semana, una mujer es asesinada por su pareja. Basta ya, ¿no? Y vuelvo al libro, porque me emocionan estas cosas. Como quiero que lean el libro, no les voy a hacer ningún spoiler, pero sí quiero hacer algunas referencias a la situación social del momento en el que vivió Largo. Lo cuenta mucho mejor, se ha contado mucho mejor por parte de todos los intervinientes, pero sí quiero referirme a algunas cuestiones que me han llamado especialmente la atención. Una de ellas es que la esperanza de vida de media eran 35 años, sobre todo debido a enfermedades y falta de alimentos e higiene, en definitiva, por la pobreza. Una cuestión que me llamó muchísimo la atención durante la documentación de mi capítulo fue lo que se llamó la gota de leche. Era una institución benéfica fundada en 1904 que, además de dar asistencia médica pediátrica, repartía leche a bebés que no tenían madre o cuya madre no les podía alimentar. Pensemos que la mortandad femenina en esa época, durante el parto, era muy elevada y posparto. Para mí, uno de los momentos de la vida más interesantes de Largo fue cuando dirigió la Mutualidad Obrera, porque considero que ahí realmente se encontró una realidad demasiado extendida, de falta de recursos públicos, nula sanidad, inexistencia del seguro de vejez e invalidez, lo que hoy llamamos estado de bienestar. Y es que la Mutualidad Obrera era el verdadero espíritu de las casas del pueblo, casas donde se enseñaba a leer, había actividad cultural, atención sanitaria, además de mucha actividad sindical, debate, diseño de estrategias y tácticas, en fin, lo que ahora intentamos seguir haciendo, pero contando ya con un sistema público que cubre las necesidades básicas de protección. Por no despistarme, mi capítulo pretende exponer la legislación que se desarrolló desde principios del siglo XX, pero sobre todo durante la Segunda República, para mejorar la situación laboral. En segundo lugar, lo que trato en mi capítulo es de describir la situación en la que se encontraban específicamente las mujeres. Y finalmente me pregunto si Largo Caballero, como buen socialista y ugetista, era feminista. Y todavía no lo voy a responder. Largo Caballero era militante del gran sindicato de la época, la UGT. Pero no podemos olvidar que había otros sindicatos, que aunque eran minoritarios, tenían influencia social. Un ejemplo de ello son los sindicatos católicos femeninos, no feministas, femeninos, que aunque se llamaban femeninos, iniciaron junto a la derecha una campaña contraria al trabajo de la mujer casada, con el argumento de que la vuelta de las mujeres casadas al hogar disminuiría el desempleo masculino y las llevaría a cumplir sus deberes morales como madres, esposas y educadoras, que darían así a la patria hijos más fuertes y vigorosos. ¿No suena esto, verdad? Y las mujeres se movilizaban, no precisamente para el regreso de las casadas al hogar. Las mujeres se movilizaron y lucharon para rebajar el precio de los alimentos, el combustible o los alquileres, pero también para participar en los conflictos laborales, sobre todo en las zonas más industrializadas. Les recomiendo la lectura de la novela, que lo comentaba esta tarde con un compañero, la novela El pintor de almas, de Ildefonso Falcones, que describe cómo era la sociedad de los primeros años del siglo pasado.
Está ambientada en Barcelona, pero podría haber sido en Madrid perfectamente. ¿Y qué decir de la legislación durante la Segunda República, que reguló los casos de seguro de enfermedad, de accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y el salario familiar, que había salario familiar, las vacaciones anuales remuneradas, las condiciones del obrero español en el extranjero, las instituciones de cooperación, la relación económica jurídica de los factores que integran la producción, la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas o el derecho a asociación y sindicación. Y es que las desigualdades de género están directamente relacionadas con la pobreza de las mujeres y con su acceso desigual al poder y los recursos. Y voy terminando. No se me ocurriría comparar el feminismo incipiente de la época de Largo con el feminismo actual, aunque ya había mujeres de ideas muy progresistas y arriesgadas como Emilia Pardo Bazán, que escribió en 1881 que el mundo es ancho para los hombres, pero angosto, angosto para las mujeres. Y todo esto sin ruborizarse. Decía que no se puede comparar el feminismo de principios del siglo XX con el actual, ni por la situación socioeconómica de las mujeres, ni por la imposibilidad del asociacionismo, que es una de las características necesarias para el desarrollo del feminismo en España. De hecho, esa era la limitación, la del asociacionismo, la que provocó en España el retroceso de derechos de las mujeres durante la dictadura golpista de Franco, porque sin organización y sin unión es imposible la lucha. Después de estos datos, ¿puedo mantener que Francisco Largo Caballero fue feminista? Pues les voy a invitar a que lean el libro. El libro lo van a tener disponible cuando acabe el acto. Empecé con una cita de Largo Caballero y quiero terminar con otra cita suya de mayo de 1936. Otra labor que vosotras, mujeres, podéis hacer es educar a vuestros hijos y vuestros hermanos y vuestros maridos contra la guerra. Ante una clase obrera unida intelectual y orgánicamente, no hay fusiles, ni hay cañones, ni hay magistrados, ni hay policía, ni hay nada. No hay más que la voluntad del pueblo, que es la que se impone y establece el régimen que quiera. Iba a terminar aquí, pero como han pasado cosas en torno al 8 de marzo, quiero decir que creo, con lo poco que he conocido de su obra, que si Largo Caballero fuera delegado del Gobierno, dudo que prohibiera las concentraciones por el 8 de marzo. Gracias. La UGT es un sindicato reivindicativo e Isabel lo lleva a rajatabla. Se ha convertido en un tópico afirmar que la historia hay que dejarla en manos de los historiadores. Es la forma de evitar la propaganda, el partidismo y el sectarismo en aras a la objetividad. Nada más justo, pero nada también más insuficiente para entender los conflictos que se dan en torno a la memoria y al olvido, en lugar de la memoria en cada una de las naciones que viven conflictos con su pasado. El 6º capítulo del libro titulado Largo Caballero, Memoria e Historia lleva la firma de Antonio García Santesmases, catedrático de la Filosofía Política de la UNED, y al final de este capítulo podemos leer: solo quien es capaz de afrontar su pasado y analizar con rigor sus luces y sus sombras puede ser capaz de mirar con esperanza el futuro, puede ser capaz de mantener un hilo de continuidad, aunque sea muy difícil, entre el pablismo y las reivindicaciones del precariado, entre el viejo movimiento obrero y las nuevas prestaciones sociales. Un hilo que pasa, dice García Santesmases, por el deber de memoria que tenemos con líderes como Largo Caballero. García Santesmases, como he dicho antes, catedrático en la UNED, no ha podido estar esta tarde con nosotros debido a que un apagón informático en la universidad ha obligado a trasladar a esta tarde una reunión del tribunal que debe juzgar un curso de posgrado, reunión a la que inexorablemente tenía que acudir. Tendremos, sin duda, más oportunidades de escuchar sus palabras. Palabras que ahora nos llevan al 6º capítulo de nuestro deber de memoria, capítulo titulado Largo Caballero, un socialista de acción. En él podemos leer:
La contribución de Largo Caballero al progreso de nuestro país fue decisiva en 3 ámbitos, al menos, como forjador del sindicalismo de clase en defensa de los derechos de los trabajadores, como impulsor de la participación política de las clases populares y como hombre de Estado. Socialistas y ugetistas, se puede leer, le tenemos muy presente en el reconocimiento a su labor al frente de nuestras organizaciones. Pero la memoria sobre Largo Caballero merece un conocimiento y consideración mucho más amplias. En eso estamos. El capítulo que nos ocupa, que tiene un significativo apartado titulado Deshaciendo equívocas y falsedades, nos ha llegado de la mano de Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Rafael, muy buenas tardes. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar dando la enhorabuena a la Unión General de Trabajadores por el cumplimiento de este deber de memoria, por editar este magnífico libro. Enhorabuena al Ateneo por su presentación, por su divulgación. Enhorabuena a la Fundación Largo Caballero por preservar, por divulgar la memoria democrática. Y gracias por contar conmigo. Antonio, Luis Miguel, es desde luego un honor. Podríamos dar las gracias, extender el agradecimiento en modo irónico a quienes, de una manera, no sé si inconsciente, pero de luego involuntaria, nos están animando a multiplicar los homenajes a Largo Caballero y a Indalecio Prieto. Creo que el conocimiento de estas figuras se ha extendido de una manera extraordinaria durante los últimos meses y, insisto, en modo irónico, al menos, tenemos que agradecérselo a aquellos que, a través de una indignidad, han acabado ayudando a dignificar el recuerdo de Francisco Largo Caballero. Solo 3 apuntes breves sobre la memoria, sobre el hombre, Francisco Largo Caballero, y sobre la tarea pendiente. En relación a la memoria, hay quienes, seguro que han sido ustedes también conscientes de ello, se extrañan por este esfuerzo nuestro por echar la vista atrás de vez en cuando, por el esfuerzo en torno a la memoria democrática. Hay quienes se extrañan, incluso se escandalizan por nuestra querencia en la vista hacia atrás. Nos dicen a veces, ¿por qué reabrir heridas? ¿Por qué arriesgarnos a reabrir, rememorar, restaurar viejas querellas? Y tenemos que responder a estas preguntas, porque algunas se formulan de buena fe. Tenemos que decir que cuando echamos la vista atrás no lo hacemos con ánimo de revancha, no miramos hacia atrás con ira o con rencor, tampoco lo hacemos con nostalgia, por simple nostalgia. Los progresistas, los socialistas, los sujetistas siempre pensamos que lo mejor está por venir, lo mejor está siempre por venir. Tampoco lo hacemos simplemente por reivindicarnos. Quizás podríamos hacerlo en algunos aspectos, no somos tan vanidosos. Miramos hacia atrás en nuestra propia historia con cierto grado de satisfacción, con orgullo, lo decimos, socialistas y ugetistas, con modestia, con humildad, pero creemos sinceramente que cualquier analista mínimamente objetivo tendrá que admitir que en 142 años de historia del partido, unos poquitos menos de historia de la Unión General de Trabajadores, en fin, algunas cosas hemos hecho, siempre inspirados por los mejores valores de la civilización, los valores de la Ilustración, la igualdad, la libertad, la fraternidad, y en los episodios más importantes de la historia reciente de España, bueno, pues el papel que han jugado nuestras organizaciones ha sido un papel muy digno, con aciertos y con errores. Pero nosotros no hemos tenido que cambiar nuestro nombre, ni modificar nuestras siglas, ni avergonzarnos por nada. En las luchas obreras de finales del siglo XIX, de principios del XX,
en la proclamación de la República, en la gestión de los gobiernos republicanos, en la defensa de la República, en la lucha antifascista, en la transición democrática, en el pacto constitucional, en la década del cambio, en la incorporación de España a Europa, en la modernización de nuestro país, en la legislación sobre derechos y libertades civiles. Hombre, algún papel hemos jugado, dicho con humildad, con aciertos, errores, pero me atrevo a decir que algunas de las mejores páginas que se han escrito en este país, en términos de progreso civilizatorio, de avance en derechos y libertades, tienen color rojo, rojo PSOE, rojo UGT, dicho con toda humildad, dicho con toda humildad. No miramos hacia atrás, ni con ánimo de revancha, ni con nostalgia, ni para reivindicarnos. Lo hacemos, primero, por justicia, porque hay que subrayar y reivindicar los comportamientos justos y denunciar los injustos, aunque solo sea para combatir el revisionismo histórico, que también hay algo de esto, para impedir que intenten convertir a las víctimas en verdugos y a los verdugos en víctimas, y algo de eso hemos escuchado. Miramos hacia atrás para hacer justicia y miramos hacia atrás para aprender. Como decía Keynes, puede que la historia no se repita, pero a veces rima. Escuchaba hace unos días a un historiador de Princeton, un historiador norteamericano, asegurar que quizás no sea razonable ni riguroso identificar a Donald Trump en las arengas hacia los que asaltaron el Capitolio hace unas semanas con Adolfo Hitler. No se trata de asimilar el Donald Trump con el Adolfo Hitler del 33. Decía, del 33 no. Pero del 23 a lo mejor sí. El Adolfo Hitler del 23 que protagonizó el putsch, aquel golpe de Estado un tanto cómico en una cervecería de Múnich, todo el mundo se tomó aquello a broma. De hecho, prácticamente no tuvo coste para él. Y aquello fue un intento de golpe de Estado. Asimilar Donald Trump a Hitler del 33 y el incendio del Reichstag, a lo mejor no. Pero al del 23 quizás sí. Y a lo mejor si hubiéramos conocido mejor y hubiéramos valorado en sus justos términos al Hitler del 23, a lo mejor no hubiéramos tenido el Hitler del 33. Miramos hacia atrás, insisto, para hacer justicia, para aprender porque la historia rima y para no perder la perspectiva, para no perder la meta que importa, aquello que Largo Caballero llamaba el progreso civilizatorio, para no perder de vista la guía moral que ha de orientarnos en la consecución de esas metas. Y el hombre, yo no me voy a referir al Largo Caballero, hombre hecho a sí mismo, ni al modernizador del sindicalismo, ni al socialista pedagogo, ni al internacionalista, ni al concejal Ramón Pepu riguroso en el Ayuntamiento de Madrid, ni al legislador prolífico. Yo voy a hacer como Antonio y reivindicar en estos pocos minutos al Largo Caballero pablista, al de los valores, al del valor de la coherencia. La coherencia sin caer en el dogmatismo, el valor del reformismo sin caer en el pragmatismo absoluto. Decía Max Weber que el buen político debe combinar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Convicción para ser coherente y responsabilidad para ser prudente. Esto era Largo Caballero. Humanista profundo, pedagogo y un hombre ejemplar, ejemplaridad. Este es un valor pablista como pocos, ¿no? Honesto, un hombre que por ser coherente en su vida personal tuvo que vivir muchos sacrificios, tuvo que sufrir muchos sacrificios él y su familia. Merece la pena recordar esa faceta de su vida y de su comportamiento en estos días convulsos y con
comportamientos no del todo ejemplares desde las más altas instancias. Sobre la tarea pendiente, ya termino. En fin, recuerdo, el homenaje a Francisco Largo Caballero nos ha de servir también para que en estos días sepamos diferenciar lo urgente de lo importante, sepamos diferenciar lo emergente de lo realmente prioritario, sepamos diferenciar la espuma de las olas de las corrientes de fondo que realmente importan. La generación de Largo Caballero afrontó crisis terribles. La que estamos viviendo nosotros ahora tampoco es menor, tampoco es menor. Y si somos capaces de establecer algunos paralelismos y obtener algunas enseñanzas, pues este libro y este acto pues habrán tenido una utilidad añadida. ¿Cuáles? Yo me atrevería a enunciar ya para terminar unas pocas. Primero, somos comunidad, dependemos unos de otros, lo hemos aprendido en este último año de una manera extraordinaria. Con el sálvase quien pueda, perecemos todos. Somos comunidad. Segundo, necesitamos al Estado, necesitamos de las políticas públicas, necesitamos de los recursos colectivos para sobrevivir y para progresar. Y aquello de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano, en fin, ha quedado un tanto desmentido, porque el dinero donde mejor está es en las UCIs, en los servidores públicos, en las emergencias, en los funcionarios, en la tarea de la protección colectiva. Más, cualquier esfuerzo por modernizar nuestro modelo productivo tiene que ser compatible con el respeto a los derechos sociales, a los derechos ambientales y a los derechos de los trabajadores. Más, la cogobernanza ya no es un eslogan, es una necesidad para organizar un Estado en una sociedad que es plural y es diversa, aquí y en Europa. Y efectivamente, a las puertas del 8 de marzo, si el socialismo es pasión por la igualdad, desde luego hoy el mayor desafío que tiene la tarea de la igualdad involucra al 50% de la población que se encuentra un tanto discriminado. Por lo tanto, socialismo es hoy también feminismo. Estoy convencido que Largo Caballero lo diría con nosotros. Nuevamente, enhorabuena, gracias, que ha sido un honor participar en este libro. Muchas gracias. El séptimo capítulo que cierra el libro, titulado Largo Caballero, su verdad, es, lo puedo asegurar, la entrevista más complicada, difícil, trabajada, pero al mismo tiempo más gratificante y clarificadora de las miles que he realizado a lo largo de mi dilatada carrera profesional. Como he escrito, en esta ocasión no pude mirar, como me gustaba hacer en cada una de esas entrevistas, a los ojos de mi interlocutor. Pero sí tuvimos un feliz encuentro. Durante muchos días me sumergí en las obras completas de Largo Caballero, en los numerosos documentos que de él existen, en sus discursos y en su relación epistolar con Enrique de Francisco. El problema al final fue el de tratar de lograr la excelencia que en periodismo como en jardinería se basa en podar. Y podé con dolor porque fui consciente de que no solo podaba ramas superfluas. El esfuerzo, al menos personalmente para mí, valió la pena. Tantas horas de conversación, espero que hayan captado las comillas que rodean esa palabra, me permitió encontrarme con tantos Largos Caballero como matices tuvo su personalidad. Tuve la oportunidad, pues, de saludar a un Largo Caballero reivindicativo. Los que hemos vivido una larga e intensa,
la mía cuenta con más de 3/4 de siglo, y hemos desempeñado cargos públicos de responsabilidad en la esfera administrativa y política, estamos expuestos a que por mala fe unas veces y otras por ignorancia se interpreten o juzguen nuestras acciones erróneamente o con malicia no exenta de interés. Pero que sepa todo el mundo que yo considero que cuando mis enemigos me insultan con esa brocha gorda que tanto utilizan, estoy seguro de caminar por la mejor de las sendas. Encontré también un político dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias su ideal político. Quisiera hacer constar, me dijo, que mis ideas socialistas, con los últimos acontecimientos de España y de todo el mundo, se han arraigado, si cabe, pues cada día estoy más convencido de que solo el verdadero socialismo científico preconizado por Carlos Marx y Federico Engels será el que pondrá fin a todos los protagonismos, antagonismos sociales y económicos entre los hombres y las naciones, y será entonces cuando será posible la paz. Quiero resaltar, me dijo Largo Caballero, que cuando se ha tratado de implantar el verdadero socialismo en sus bases fundamentales, siempre se ha procedido exclusivamente en beneficio de un partido o de un grupo de personas, en la mayor parte de las ocasiones, falsos revolucionarios. He considerado siempre un error la creencia de algunos de que el socialismo marxista se puede instaurar íntegramente por un golpe de mano. Los golpes de mano pueden ser eficaces para contener la reacción y hasta para lograr el poder, pero el socialismo transformador no se podrá organizar sino evolutiva y progresivamente, es decir, de forma gradual. Teniendo esto presente, terminaba esta respuesta Largo Caballero, considero que los trabajadores, y entiendo por trabajadores también a los intelectuales, deben respaldar todo régimen de libertad, de hecho, sin arriesgar nada por los objetivos que, en definitiva, no sirven sino para engañar a los pueblos. Hablé con él de su infancia, de su descubrimiento de Pablo Iglesias y del pablismo, al que inmediatamente se sumó, de sus muchos procesos judiciales y de cómo en muchos de ellos fue absuelto de los cargos que se le imputaban y del juicio que le merecía la acción política de sus adversarios. Abro comillas. En 1933, la Segunda República contaba con una extraña alianza entre el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA, una coalición de partidos de la derecha dirigida por José María Gil Robles. La actitud de las derechas era realmente provocadora. Si en el periodo electoral estuvieron insolentes, en las Cortes se comportaron salvajemente. Intentaron llevar al señor Azaña ante el Tribunal de Garantías con el objetivo de eliminarlo de la vida política. Lo calificaron de monstruo con el que había que terminar para seguridad de la humanidad. Me suena. Y a pesar de eso, lo digo porque hay muchos pasajes de esa entrevista que se podían colocar claramente en la actualidad. Y a pesar de eso, decía, encontré también a un Largo Caballero dialogante, alejado del radicalismo que tantas veces se le ha achacado. En política, decía, considero obligado mantener con el adversario una actitud correcta, aun en el caso de recibir de él ofensas personales. Si la defensa de las ideas nos impone el sacrificio de la libertad y hasta de la vida, bien podemos sacrificar también el amor propio. En la vida privada podemos adoptar actitudes personales negando a nuestros enemigos la mano y el saludo. Esto en la actividad política y entre los hombres políticos creo que es un error que a la larga perjudica los fines perseguidos. Este es el radical. Hablamos, pues, claro, sobre el golpe de Estado franquista que provocó la guerra civil, de las nefastas consecuencias de ese enfrentamiento, de su largo exilio y, desde luego, de sus casi 2 años encerrado en un campo de concentración nazi. Estuve en el Hospital del Campo y en él pude ver las más grandes miserias humanas. Dormí entre enfermos de todas clases. Vi morir a mi lado a infinidad de personas. No pude acostumbrarme a compartir tanta desgracia. El dolor de los demás hacía que me olvidara del mío. Este es el radical también. Muchas de las personas que entraban en el campo, de cualquier profesión, edad o condición que fuesen, a las pocas semanas perdían toda noción de la personalidad humana. Se transformaban en algo salvaje, bestial. Para ellos no había amigos ni compañeros. Perdían el sentimiento de la dignidad. Eran insensibles a todo el dolor ajeno. Su inteligencia se oscurecía. No pensaban más que en el pan
la sopa, las patatas o el paquete siempre esperado. Voy terminando con sus palabras. La República nació sin violencia, sin verter sangre. El pueblo la hizo surgir ejerciendo un derecho que, bien aplicado, podría hacerle soberano de sus destinos por medio del sufragio, de la papeleta electoral, con la que poder expresar todos sus anhelos y aspiraciones. La República, en su Constitución, hizo declaraciones de pacifismo, de querer vivir en paz con los demás pueblos. Afirmó su propósito de no soñar con imperialismos, sino de arreglar su casa y dejar tranquilos a los demás pueblos. Pero al mismo tiempo afirmó su propósito irrenunciable de proteger a sus trabajadores. Largo Caballero falleció en París el 23 de marzo de 1946. Como tantos otros demócratas españoles, solo pudieron regresar a su país sus restos mortales. A su funeral asistieron cientos de miles de personas. La impresionante manifestación de dolor y de solidaridad con su persona fue el clamor de un pueblo que denunció así la inmundicia que durante tantos años vertió la dictadura sobre la figura de un hombre que, con sus aciertos y sus fallos, con sus luces y sus sombras, trató de ser siempre coherente y mantuvo sus ideales hasta el final. Muchas gracias. Gracias al Ateneo por darnos una vez más tan magnífico cobijo. Gracias a todos vosotros por el esfuerzo de haber escrito ese libro y de estar aquí con nosotros. Un recuerdo para Antonio García Santesmase, que seguro que está maldiciendo el cambio de planes que ha tenido. Y muchas gracias a mi querido Pepe Noja y a Mavi, su mujer, amigos para siempre recuperados. Muchas gracias.